Hola chicos, buenos días. El día de hoy es lunes 20 de abril y bueno, vamos a continuar con nuestras clases de la asignatura de matemáticas que corresponden al día de hoy. Antes de empezar con el tema que tenemos previsto para el día de hoy, vamos a dar un breve repaso de los temas que vimos las 2 semanas previas a las vacaciones. No vamos a ver ejercicios como tal de los temas previos, sino más que nada los conceptos. Les voy a decir más o menos cómo eran los procedimientos y bueno, de todos modos en la tarde cuando tengamos nuestra videoconferencia por Zoom, si tienen alguna duda, que me parece que ya quedó claro la última vez que nos conectamos, pero de todos modos si tienen alguna duda me la mencionan por favor y le hacemos algunos ejercicios. Pero bueno, vamos a retomar lo que vimos la clase pasada. Como ustedes recordarán, el primer tema que vimos fue la suma y resta de fracciones mixtas. Recordamos primero que era una fracción, que es un número o bueno, un elemento que me va a ayudar a conocer cómo está dividido un objeto o varios objetos entre diferentes personas o entre diferentes sujetos. Y está compuesto por un numerador y un denominador. El numerador es la parte de arriba y el denominador es la parte de abajo. Dijimos también que el denominador es el número de veces que está dividido cierto objeto o cierta figura, lo que estamos estudiando o representando, y el numerador me va a decir cuántas veces se tomaron piezas de ese objeto o de esa figura. Me refiero más a figura porque es cuando más lo ocupamos en clases de matemáticas. En la vida diaria, bueno, pues si por ejemplo tú tienes una pizza y quieres tomar 2/5, quiere decir que vas a dividir esa pizza en 5 partes, todas iguales, tienen que ser iguales, y vas a tomar 2 piezas. Entonces tengo ahí 2 de mi numerador y 5 de mi denominador. Pero bueno, en las clases pues ocupamos un poco más las figuras. Para este tema también vimos la definición de fracción propia y fracción mixta. Bueno, para empezar hay 3 tipos de fracciones: la fracción propia, la fracción impropia y la fracción mixta. Una fracción propia es la fracción que ocupamos comúnmente, que es la que tiene el numerador más pequeño, el número del numerador es más pequeño que el número que está en el denominador. Por ejemplo, ya les decía yo 2/5. El numerador, que es el 2, es más pequeño que el 5, que es de mi denominador. Y bueno, es un poco más fácil poder dividir estas fracciones, poder realizar o representar estas fracciones. Por el contrario, la fracción impropia es aquella fracción en la que mi numerador es más grande que mi denominador. Por ejemplo, usando los mismos números, sería una fracción que diga 5 medios. 5 está en mi numerador y 2 en mi denominador. Y estas fracciones impropias yo las voy a utilizar para convertirlas a fracciones mixtas. Porque si nosotros las convertimos, bueno, si lo vemos así como tal o las representamos en figuras, ya me está marcando algunos enteros, dependiendo mi numerador. Por ejemplo, si mi fracción, como decíamos, es 5 medios, quiere decir que ya tengo ahí al menos 2 enteros completos y ya nada más tengo que completar para llegar a los 5 de mi numerador. Bueno, ya lo hemos visto. De todos modos, cualquier duda me las mencionan y si no, bueno, les pongo un ejemplo. Bueno, entonces decíamos que eran 5 medios, ¿verdad? Dijimos que el 5 está en mi numerador y el 2 en mi denominador. Quiere decir entonces que yo voy a dividir figuras de medios, pero yo tengo que colorear 5, entonces ¿cómo lo haría? Yo llevo 1, 2, 3, 4 y me haría falta 1. Y ya tengo 5. Y todas están divididas en medios. Esa es una fracción impropia. Ahora, en cuanto a las fracciones mixtas,
Son una fracción que está compuesta por un número entero y una fracción propia, y es equivalente a la fracción impropia que nosotros ya realizamos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir equivalente? Que va a valer exactamente lo mismo. Si yo dibujo una fracción mixta que sea equivalente a 5 medios, si yo lo represento en figuras me va a salir de la misma manera. Por ejemplo, si yo observo aquí, incluso ya en las ilustraciones que ya hicimos, ya se puede ver cuántos enteros tengo, que serían el número de figuras que tengo coloreadas completamente, que en este caso serían 2. Y mi fracción impropia sería en el denominador qué fracción estoy ocupando. Todas están divididas en 2, entonces quiere decir que mi fracción propia está en medios. Aquí voy a poner cuántas me faltaron para llegar a completar mi última figura, que sería 1. Y si se dan cuenta, ocupé las mismas representaciones de mi fracción impropia para hacer mi fracción mixta. Eso sería en cuanto a representaciones, pero nosotros lo vimos con un procedimiento. ¿Cómo era? Recuerden que dijimos que para convertir esta fracción impropia a una fracción mixta, yo tenía que dividir 5 entre 2, mi numerador entre mi denominador. 5 entre 2. Busco un número multiplicado por 2 que me dé 5 o se acerque a 5, que en este caso sería 2. 2 por 2 son 4, para 5, 1. Y ahí ya tengo yo los factores que necesito para mi fracción mixta. ¿Cuántos enteros tengo? Están en mi cociente, que serían 2 enteros. ¿Cuál va a ser mi numerador? Pues el residuo que me quedó. Me sobró 1. Ese es mi numerador, que es mi residuo. ¿Y qué número voy a poner en mi denominador? Pues si estoy ocupando medios, ese va a ser mi denominador. ¿Recuerdan todo eso, chicos? Era dividir mi numerador entre mi denominador. El cociente que me salga es mi entero y mi residuo es mi numerador, y el denominador será el denominador que ya tenía. Esa era la parte sencilla. Bueno, en sí recuerden que todo este tema era sencillo. Ya me parece que les quedó claro la última vez que nos conectamos en vivo, pero bueno, recuerden que estamos dando un breve repaso antes de retomar la clase y ver el tema que corresponde el día de hoy. Ok, ese es con respecto al tema de suma y resta de fracción mixta. Recuerden que primero vimos cómo convertir una fracción impropia a una fracción mixta, pero posteriormente vimos cómo hacerlo a la inversa, cómo convertir una fracción mixta a una fracción impropia, que es la que yo tengo que ocupar para poder sumar o para poder restar, porque sí había dos formas, recuerden que había dos formas, ya sea sumarla directamente con la fracción mixta o convertirlo a fracción impropia y sumar las dos fracciones impropias, pero pues cada uno tiene unas reglas para que se puedan realizar, no es la que quiera yo utilizar siempre. Bueno, recuerden que para convertir una fracción mixta a una fracción impropia tengo que multiplicar y sumar. ¿Cómo es? Tenía que multiplicar el denominador de mi fracción con el número entero y al final sumarle el numerador para que así yo pueda tener mi fracción impropia. Ya teniendo yo estas dos fracciones, de las dos fracciones mixtas, teniendo yo mis dos fracciones impropias, ya puedo realizar yo la suma que ya habíamos visto clases anteriores, nada más que retomamos ese tema porque era requisito para estas actividades. Pero bueno, vamos a hacer rápido un ejemplo para que recuerden cómo se hacía esta operación. Rápidamente, para convertir una fracción mixta a una fracción impropia, recuerden que tengo que multiplicar primero. Multiplico mi denominador, que en este caso es 6, por mi número entero. 6 por 4 son 24. Y le sumo los dos de mi
numerador. 24 más 2 me va a dar 26. Entonces mi nuevo numerador va a ser 26 y mi denominador sigue siendo 6. Si aquí tengo 6, sigue siendo 6. Si tuviera 5 sería 5, si tuviera 4 sería 4, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿yo cómo realizo una suma y una resta de fracciones? Bueno, de la siguiente manera. Ok, tenemos aquí una operación. Dijimos que 4 enteros, 2 sextos, mi fracción impropia son 26 sextos. Es la misma operación que ocupé arriba. Convierto mi fracción impropia, la siguiente, mi fracción mixta, fracción impropia, 5 por 8, 40, más 1, 41. Y como tengo quintos, ocupo quintos. Y ahora realizo mi suma. Como mis dos denominadores son diferentes, pues yo no los puedo pasar tal cual, no los puedo sumar, entonces los multiplico. 6 por 5 son 30. Y multiplico cruzado. 26 por 5 son 130. 6 por 5, 30. 5 por 2, 10. Y 3, 13. Más 6 por 41. 6 por 1, 6. 6 por 4, 24. Ya que tengo mis dos números, ahora realizo mi suma. Vamos a ponerlo aquí abajo. Y serían 246 más 130, serían 376. 6 más 0, 6. 4 más 3, 7. 2 más 1, 3. Esa sería mi nueva fracción impropia. Pero esa fracción impropia nuevamente la voy a convertir a fracción mixta. ¿Cómo lo hacía? Dividiendo 376, que es mi numerador, entre 30. Ya vimos también divisiones de dos cifras, pero bueno, ahorita lo retomamos. 30 porque me va a dar 37 por 1, para 37 son 7. Ahora 30 porque me va a dar 76, será por 2. 30 por 2 son 60. Para 76 me faltan 16. Entonces mi nueva fracción mixta serán 2 enteros, 16 treintavos. ¿De acuerdo, chicos? Perdónenme amontonaderas que no tengo muchas hojas. Pero bueno, ese es un repaso de este tema. Para hacer la resta hacemos lo mismo, solamente que en vez de sumar, restamos. Hago lo mismo, multiplico, sumo, y aquí empieza mi resta. Multiplico y aquí voy a restar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaba si por ejemplo yo tenía 3 enteros, 4 sextos, más 5 enteros, 2 sextos? Si se dan cuenta, mi denominador de ambos números son iguales. Entonces aquí ya puedo sumar prácticamente directamente. Sumo mis dos enteros. 5 más 3 son 8, que son 8 enteros. El 6 lo paso igual. Y sumo mis numeradores. 4 más 2, 6. Que bueno, también eso podríamos decir que son 9 enteros. ¿De acuerdo? Ahora que si mi operación fuera una resta, en vez de sumar 3 más 5, tendré que restar 5 menos 3 y me daría 2. Paso a los sextos y resto 4 menos 2 y me dan 2 sextos. Hice lo mismo, pero ahora con una resta. Y así fue como terminamos nuestro tema de suma y resta de fracciones mixtas. Creo que ese tema ya les había quedado bastante claro, pero bueno, no está de más retomarlo porque yo sé que en vacaciones todo se les olvida. No se preocupen, a mí también se me olvida y tengo que retomarlo también. Posteriormente a esto vimos el tema de estimación de la división. Este tema no lo voy a retomar ahorita porque es un tema que sí les costó bastante trabajo
y creo yo que es necesario darle otro repaso, pero ya más a fondo. Y es más, incluso me gustaría retomarlo en lo que son las conferencias de plataforma Zoom, que estamos más en vivos y más me pueden dar ustedes sus dudas mejor explicadas, y así sé en qué les está fallando, en qué no les queda claro, para poder para que puedan ustedes resolverlas adecuadamente. Entonces ahorita no lo voy a retomar, sino la división de dos cifras. Y con este tema voy a agregarle lo que es el algoritmo de la división, porque recuerden que el algoritmo simplemente es la división hecha con una resta. Yo sé que ustedes, la mayoría, saben hacer las divisiones sin necesidad de hacer la resta, pero como les comentaba la clase en la que vimos este tema, bueno, pues es necesario verlo, porque en primera sí no lo requiere el programa, y en segunda pues en algún momento lo pueden ocupar. Más que nada porque a veces es necesario por falta de concentración o para más fácil, ¿de acuerdo? Entonces hacemos un ejemplo para explicarles cómo se hacía el algoritmo en la división, y vamos a ocuparla en divisiones de dos cifras. Bueno, tenemos aquí una división en la que dentro, en mi dividendo, tengo 4 cifras y en mi divisor tengo 2 cifras, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que podemos ir de uno en uno, de un número en un número, para ver cuántos números debo de tomar en mi división y saber qué número buscar. Por ejemplo, yo no puedo dividir 1 entre 26. Tomo el siguiente número, 13. Entre 26 tampoco lo puedo tomar porque el número de afuera es más grande. Recuerden que tiene que ser más pequeño para que yo lo pueda dividir. Entonces tomo 3 cifras, 136 entre 26. Aquí, si se dan cuenta, el 26 es más pequeño que el 136, por lo tanto entonces ya puedo hacer mi división. Voy a buscar entonces un número multiplicado por 26 que me dé o se acerque a 136, y buscamos entonces. Recuerden que pueden hacerla de dos formas: o realizan toda la multiplicación del número 26, o van buscando de número en número. Vamos a ver, como es un número alto, vamos a empezar con un número del medio. Podemos buscar 26 por 4 y 6 por 4, 24, 2 por 4, 8 y 2, 10. Me falta todavía. Busco por 5. 26 por 5, 6 por 5, 30, llevo 3, 2 por 5, 10 y 3, 13. Aún me falta, veamos por 6. 26 por 6, 6 por 6, 36, 6 por 2, 12 y 3, 15. Si se dan cuenta, ya me pasé, ya no puedo ocupar yo el 6, entonces ocupo el número anterior, aunque le falte. Es mejor que le falte que le sobre. Entonces ocupo el 5 y lo pongo arriba del 6 porque estoy agarrando 3 cifras. Si yo agarrara 2 cifras, entonces lo pongo arriba del 2, digo del 3. Pero como estoy ocupando 3 cifras dentro de mi dividendo, pongo mi número 5 arriba de mi tercer cifra, que sería el 6. Y vamos a hacerla con algoritmo. 26 por 5 me va a dar 130. Escribo el resultado y lo voy a restar. 6 menos 0, 6. 3 menos 3, 0. 1 menos 1, 0. Y bajo el 2, chicos. Es importante que no olviden bajar el siguiente número y no olviden anotar sus resultados, porque les ha pasado o que se les olvida bajar el número y por eso ya no saben cómo continuar, o me hacen muy bien todo el procedimiento, pero se les olvida anotar el cociente, y de las dos formas está incorrecto. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que deben de anotar y seguir bien los procedimientos. Ahora voy a buscar un número que multiplicado por 26 me dé 62. Ya vimos que por 4 me da 104. Voy a buscar por números más pequeños. Veo 26 por 3, 6 por 3, 18,
3 por 2, 6 y una 7. Se pasa, entonces busco por 2. 26 por 2, 6 por 2, 12. 2 por 2, 4 y una 5. No me da exacto, me queda más pequeño, pero bueno, no puedo ocupar el 3, ocupo el 2. 26 por 2 me va a dar 52. Y lo voy a restar. 2 menos 2, 0. 6 menos 5, 10. Y así hacía una división con algoritmo, y así se hace una división con dos cifras en mi divisor. Ok chicos, así fue como nosotros vimos nuestro tema de divisiones con algoritmos y le agregamos los ejercicios con divisiones de dos cifras. Bueno, el de divisiones de dos cifras ya lo habíamos mencionado, ya lo habíamos visto, bueno, lo ocupamos de repaso, aprovechando pues que el tema nos lo permitía. En esta ocasión vamos a continuar entonces con un tema diferente, fuera de divisiones, fuera de fracciones. El día de hoy vamos a comenzar un tema nuevo. De todos modos, en las actividades les iré poniendo algunos ejercicios, tal vez no hoy, tal vez la próxima clase, pero bueno, les iré poniendo algunos ejercicios de los temas que ya vimos, incluso de temas que ya hemos visto antes de todo esto de la cuarentena, para que no se les olvide, para que lo sigan practicando, porque recuerden que las matemáticas consisten más en estar practicando para que las operaciones, para que todo se les quede bien grabado. ¿De acuerdo? Entonces no es tanto de aprenderse bien los procedimientos, no es tanto de estar ahí estudie y estudie, sino de practicar constantemente. Y si ustedes lo practican, ven en qué se equivocaron, ven alguna otra forma de llegar a las soluciones, también es válido. Entonces ustedes ya no tendrán ningún problema para resolver este tipo de operaciones. El día de hoy vamos a continuar nuestras clases ahora con lo que es el tema de líneas paralelas y líneas perpendiculares. No sé si ya lo hayan visto en otros grados, en segundo o en tercer año, pero bueno, de todos modos vamos a retomarlo y vamos a ver rápidamente los conceptos de ambas líneas, de ambos tipos de líneas, y posteriormente les estaré explicando en qué consiste cada una para realizar un pequeño ejercicio y que les quede un poquito más claro. La Real Academia Española define recta como adjetivo que no se inclina a un lado ni a otro, ni hace ángulos o curvas. Su uso más común se halla en la geometría, que se le denomina recta o línea recta a una serie o fila de puntos que poseen o siguen la misma dirección. Estas rectas no poseen ni principio ni fin, o sea, es aquella línea que junta dos puntos en un mismo plano por medio de una sucesión ordenada. Existen varios tipos de rectas, entre ellas las rectas paralelas, que son aquellas que se sitúan en el mismo plano que por más que se prolonguen, nunca se cortan y no poseen ningún punto en común. Cuando los puntos de ambas se hallan a una misma distancia, estas pueden ser rectas o inclinadas. Luego están las rectas secantes. Están compuestas por dos líneas rectas unidas por un solo punto, lo que hace que éstas se corten una vez. Y finalmente, las rectas perpendiculares, que son rectas secantes que dividen al plano en cuatro partes iguales, formando cuatro ángulos rectos.